Bienvenidos. En este video abordaremos los temas de pie plano y pie cava. Desde el nacimiento se puede identificar la predisposición de los pies de los pacientes para en el futuro poder desarrollar alguna patología de estos pies. El pie se forma antes de la 7ª semana de vida intrauterina y presenta una torsión fisiológica. Cuando este proceso se ve interrumpido, se puede generar alguna patología. Al pie lo vamos a estudiar con los planos habituales del estudio anatómico. Y debido al proceso de la marcha, en términos generales podemos decir que existen varias fases de la marcha. Las principales fases de la marcha son el golpe de talón, el apoyo total y la fase de despegue. Desde el punto de vista anatómico, el esqueleto del pie se divide en retropié, medio pie y antepié. Sin embargo, desde el punto de vista biomecánico, consideramos al esqueleto del pie en dos, el pie calcáneo y el pie astragalino. El pie presenta 3 arcos plantares. El longitudinal medial, que es el más evidente y el mejor conocido, pero también existe un arco plantar longitudinal lateral y además se encuentra el arco plantar transverso. Las funciones del pie las podemos resumir en sostener e impulsar. La dinámica de la marcha es bastante compleja. Y esto gracias a los arcos de movimiento que tiene el pie, que son la dorsiflexión y la flexión plantar. Pero además también existen los movimientos de eversión e inversión. En el talón podemos observar una posición de inversión, una posición del talón en neutro y una posición en eversión. Cada una de estas asociadas a una patología diferente. El complejo ligamentario del pie es bastante complicado. Vamos ahora a observar la función de los arcos plantares. Cuando el pie recibe apoyo, hay un mecanismo que estira la fascia plantar y absorbe energía. Esto funciona como un amortiguador. Almacena energía y disminuye el esfuerzo muscular que tiene que realizar el organismo para el siguiente paso. Aquí vemos desde la parte posterior cómo debe de comportarse de manera normal el talón al recibir el peso. Y en la diapositiva podemos identificar las imágenes de pies pediátricos normales. Dentro del estudio que hacemos de los pacientes, tenemos que señalar cuál es el perfil rotacional para que nos permita identificar si existe alteración a nivel de la rotación de las caderas, que se puede manifestar como una marcha intraversa o extraversa.
El signo de Galeazzi nos permite identificar si es que existe algún acortamiento de alguna de las extremidades. Y la observación del ángulo muslo-pie nos permite identificar componentes distales de intraversión o extraversión. Dentro del estudio del pie, habitualmente solicitamos proyecciones radiográficas, dentro de las cuales se encuentra esta que es la proyección lateral con apoyo. Con este estudio radiográfico podremos hacer la medición del ángulo de Moreau-Costa-Bartani, el cual tiene un rango de normalidad entre 120 y 130 grados. También debemos de observar la huella plantar, la cual tiene una fórmula como la que viene descrita en la diapositiva, en donde la parte anterior de la huella plantar debe de tener una distancia de A a A', que debe de ser de 2 a 3 veces la distancia que hay entre los puntos B y B'. Para esto contamos con el apoyo de los plantoscopios. Y también contamos con la posibilidad de los sensores de presión para el mismo propósito. Entrando de lleno en el tema del pie plano, diremos para acá, que el pie plano para pediátrico debemos observarlo con el pie desnudo y el paciente deambulando de puntitas para poder observar una marcha intraversa y un talón de talones, bajo, además del descenso del arco plantar. En la observación estática, apoyados sobre una de las extremidades, podemos ver desde la cara medial la diferencia que existe entre el pie normal con un arco longitudinal medial normal y comparado con el arco plantar caído en el caso del paciente con el pie plano. Desde la perspectiva posterior podemos observar los pies normales de un paciente pediátrico y compararlos con cómo se observa el pie plano en un paciente con un descenso del arco plantar y el talón valgo. Entonces, en resumen, en la observación de los pies de manera estática, vemos el arco longitudinal medial caído, la intraversión bilateral y el talo valgo. El pie talo en los recién nacidos predispone al pie plano ya en la infancia. El uso de calzado en edad muy temprana a los pacientes pediátricos dificulta el desarrollo fisiológico del arco plantar. El arco transverso se encuentra a nivel de las cabezas metatarsales y cuando se encuentra caído también es causa de dolor en la planta de los pies. El arco longitudinal medial, cuando se encuentra caído, va a manifestarse en los pacientes pediátricos como dolor que los pacientes refieren a nivel de las piernas, a nivel de las rodillas o incluso a nivel de los mismos pies. Para fines explicativos, podremos identificar que una hélice se encuentra con una torsión. Y esta torsión
es la misma que debe de existir entre los componentes del pie calcáneo y el pie astragalino para formar el arco plantar normal. El pie plano aparece al destorcerse esta hélice. Vemos en el video cómo cuando la fascia plantar está muy laxa, el arco plantar se cae y como consecuencia el talón se va en valgo. Esto hace que pierda su capacidad de amortiguación y por lo tanto el esfuerzo muscular que el paciente debe de desarrollar hace que se fatigue muscularmente más fácilmente y esta fatiga muscular es la que el dolor se presenta de predominio nocturno en los pacientes pediátricos. El arco plantar caído se manifiesta al apoyar, pero cuando el paciente se le pide que camine de puntas, el arco aparece. Observamos arcos plantares caídos, talón valgo, descoordinación a la marcha. Al pedir que camine de punta se acentúa la marcha intraversa, que incluso llega a haber situaciones de tropiezo y el paciente saca la lengua para avisar que tiene su pie plano. Al pedirle que camine de talones, ocasionalmente el paciente no lo puede hacer por el dolor que esto se genera al apoyar el talón. Observamos en la diapositiva la marcha intraversa y la marcha extraversa. Ambas son asociaciones al pie plano. Otro de los componentes que podemos encontrar en los pacientes con pie plano es el geno varo y el geno valgo. Observen cómo el geno valgo acentúa el talo valgo de los pacientes. El pie plano altera la postura corporal y en ocasiones puede condicionar dolor a nivel de la columna debido precisamente a este inadecuado equilibrio muscular que se puede generar. Hay casos extremos como el de la diapositiva en donde estamos observando un pie plano valgo neurológico. Como parte del tratamiento debemos de llevar el talón a la posición recta. El talón en neutro nos permitirá entonces colocar un arco plantar en una posición adecuada. A nivel de la huella plantar, visto en el plantoscopio, identificamos las variables. He aquí el esquema de los grados de severidad del pie plano, que van desde el grado 1, que es un pie plano mínimo, hasta el grado 4, en donde el borde medial rebasa con mucho el borde esperado de ese pie. Y en los grados 2 y 3 hay este proceso de transición. En la diapositiva observamos la imagen radiográfica en una proyección lateral con apoyo de un pie plano severo. Recordemos entonces que la estrategia de tratamiento para los pacientes con pie plano es de volver a torcer esa hélice.
Y esto lo vamos a lograr colocando modificaciones en el calzado que van a favorecer el adecuado funcionamiento del mecanismo de amortiguación del arco plantar, mejorando la postura y quitando el dolor. Esto lo podemos lograr dependiendo del grado de severidad del problema, con plantillas, con modificaciones ortopédicas a nivel del calzado o con insertos. Como parte del tratamiento, también debemos de recomendar a los pacientes el caminar completamente descalza en superficies irregulares como pasto, tierra o arena para estimular el desarrollo fisiológico del arco plantar. En casos extremos se requiere tratamiento quirúrgico, el cual va a consistir en la colocación de un inserto en la articulación subastragalina para bloquearla. Pasamos al tema de pie cabo, el cual va a ser exactamente todo lo contrario del pie plano. Entonces, el arco plantar se encuentra excesivamente elevado y esto condiciona dolor. Vemos cómo cuando está excesivamente tenso la fascia plantar, el arco plantar se eleva y el talón se desvía en varo en este caso. El empeine queda muy alto. El pie cabo frecuentemente se asocia a talo varo por la razón antes presentada. Arco plantar muy elevado asociado al talo varo. Y frecuentemente vamos a encontrar puntos de hiperpresión en la planta del pie que van a generar hiperkeratosis. Estas hiperkeratosis con el paso del tiempo se van a volver dolorosas. Frecuentemente al pie cabo se asocia dedos en garra. Los principales signos y síntomas del pie cabo varo son dolor en la planta de los pies, particularmente bajo las cabezas metatarsales, dificultad para correr. El paciente evita la deambulación prolongada por el dolor y el cansancio que le genera y habitualmente hay deformación del calzado. En la huella plantar, el pie normal comparado con la huella plantar de un paciente con pie cabo. Note en esta huella plantar de los pacientes con pie cabo la falta de aparición de las huellas de los dedos del pie. El tratamiento para el pie cabo es habitualmente con plantillas y solo en casos extremos y que no responde al tratamiento conservador se indica tratamiento quirúrgico. Muchas gracias por su atención.